Dios los bendiga, ¿cómo están? Qué alegría otra vez por estos medios para hablarles de la palabra de Dios. Les saludo especialmente, un beso y un abrazo a todos. Hoy tengo un tema muy especial con respecto a la protección del Señor y lo he titulado en la protección de Dios. ¿Dónde está tu protección? Amén. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en el Salmo 119:14. Solo tú, Señor, eres mi escondite y mi escudo. En tu palabra me refugio y he puesto mi esperanza. Él es nuestro refugio, Él es nuestra protección. La semana pasada, en medio de un aguacero, pues saqué la sombrilla, me estaba protegiendo de la lluvia, pero ocurrieron varias cosas. Entonces hoy voy a hablar en medio de la sombrilla, que es lo que más nos enseña el Señor. La sombrilla sirve para guardarnos, para protegernos de la lluvia, del sol, inclusive de tanta tempestad, nos protege. Pero en medio de la sombrilla muchas veces pasan muchas cosas. Vamos a ver la primero que nos enseña, es cuando abrimos las sombrillas y se nos atranca. Esto nos enseña en que muchas veces, cuántas veces abrimos nuestro corazón a Dios y nos dejamos llevar por las circunstancias y no entramos a ver su verdadera bendición. Amén. Vamos a la palabra de Dios en Jeremías 17:9-10. Nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Engañoso es el corazón y muchas veces nosotros nos engañamos y engañamos el sentimiento que tenemos con Dios. Vamos a ver cuando abrimos la sombrilla y se atasca y la varilla se tuerce. Muchas veces nuestros pensamientos nos llevan a entristecernos, a abatirnos, a no tener esperanza y a desfallecer, ¿sí? La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. El Salmo 94:19 dice, cuando mis inquietudes se multipliquen dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Por más inquietudes, por más circunstancias que estemos pasando, el Señor es nuestro consuelo para nuestra alma. Amén. También vemos cuando en medio de la lluvia, ¿sí?, hay vientos muy fuertes. Entonces en ese momento la sombrilla se alza y uno se brega como a aferrar para que la sombrilla no se le vaya a uno. ¿Cuántas veces en nuestras vidas aparecen fuertes vientos de tempestad, de angustia, de preocupaciones, de falta de economía, de enfermedad, y nosotros tenemos que aferrarnos más a la palabra de Dios, a la oración, y saber que en medio de esta fortaleza Dios está con nosotros y no soltarnos de la presencia de Dios? En Santiago 1:14-15 dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido a la luz al pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. No dejarnos llevar por las pasiones desordenadas. Pensar que siempre, en cualquier tentación, el Señor siempre está ahí para sacarnos también y poder llegar a los pies del Señor sin pecar. Amén. En 1 Crónicas 16:11 dice, buscad al Señor y su fortaleza, buscad su rostro continuamente. ¿Cómo buscamos su rostro? Por medio de la lectura de la palabra de Dios, por medio de la oración, por medio de la alabanza. Es el momento en que tenemos que sentir la presencia del Señor en medio de tantas tribulaciones, en medio de tantas cosas. También cuando la sombrilla la va uno a extender, como se dice, y ve un roto. ¿Qué pasa con esos rotos? Muchas veces dejamos llegar a nuestra vida rotos, cisternas rotas. Entran en nosotros cosas o vacíos que no nos deja llenar, que nos deja entristecer, que no nos deja llegar a la presencia del Señor. Muchas veces voces, cizañas, discordias, falta de perdón y hasta el mismo pecado nos apartan y dejamos ese huequito que entre y nos contaminen el alma. Dice Hechos 13:52. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Y Efesios 6:11 nos dice, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Revestirnos de la armadura de Dios, que siempre la armadura, la palabra de Dios esté con nosotros y la oración. Amén. Cuando la sombrilla se guarda sin secar y coge ese mal olor,
tremendo, ¿cierto? Dice uno, Dios mío, ¿qué pasó acá? Así pasa con nosotros, así pasa con nuestra vida. Dejamos secar en nosotros malas imágenes, discordias, falta de perdón. Dejamos secar esa tristeza y nunca le damos el gozo que debemos de dar en la presencia del Señor. Entonces dejamos que vaya llenando nuestro pensamiento de cosas y nunca la dejamos dejar llevar por la presencia del Señor, que es lo único que nos quita esos malos pensamientos. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3, 12, 15, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, ¿sí? Y amados de entrañable misericordia, de dignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No dejemos que la cizaña, que la falta de perdón contamine nuestro corazón y dejemos secar en nosotros esa tristeza. Quinto, cuando prestamos la sombrilla y no sabemos a quién, y justo cuando la necesitamos, es ahí cuando más decimos, Dios mío, ¿a quién se la presté? Es cuando nosotros nos damos cuenta que la palabra a otras personas los alentamos, que si le hablamos a otras personas muchas veces no entregamos todo ese amor a esa persona y muchas veces nos dejamos como con un vacío y no le damos una palabra de aliento y no le damos una fuerza espiritual y no le damos una llamada y no prestamos ni siquiera atención a esa persona. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Sexto, cuando se nos queda en el bus o en el taxi, se nos pierde la sombrilla. ¿Cuántas veces en medio de las tribulaciones, de la tristeza, perdemos la palabra del Señor, perdemos la comunicación con el Señor, nos olvidamos de leer la palabra por medio del cansancio, no tenemos una oración constante con el Padre amado y es ahí cuando nos vamos llenando de una sequedad, de una frialdad, porque no tenemos la constancia en oración al Señor. Dice primera de Pedro 2:3, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Amén. Si es que habéis gustado la venida del Señor. Debemos desear la palabra del Señor. Salmos 119, 105 nos habla de la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Peguémonos de esto, que la palabra de Dios sea nuestra lumbrera, sea nuestra lámpara para iluminarnos, para guiarnos. Isaías 48 dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra nuestra de Dios permanece para siempre. Amén. Y Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. Amén. La protección de Dios sobrepasa cualquier barrera. La fe es grande cuando nos entregamos totalmente al Señor, cuando buscamos la presencia del Señor, cuando leemos su palabra y nos llenamos cada día más. Entreguemos a nuestro Señor toda esa confianza, toda esa protección, porque sin protección del Señor no tendremos absolutamente nada. La sombrilla, mire que muchas veces nos quedamos sin sombrilla, se rompe, se agrieta, se trata de ir, pero no dejemos que eso pase con la palabra del Señor, con la presencia del Señor en nuestras vidas. Y tampoco permitamos que dejemos de hablarle a las personas que no conocen de la palabra de Dios, una palabra de aliento. Y decirles que la protección del Señor está con nosotros. Les dejo ese Salmo 27:1 y dice, el Señor es mi luz y mi salvador. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podrá atemorizarme? Aunque pasemos por valle de lágrimas, el Señor siempre va a estar con nosotros. Él es nuestra protección, Él es nuestra fortaleza. Amén. No dejemos de leer la palabra de Dios, porque Él nos habla por medio de su palabra. Y no dejemos de comunicarnos por medio de la oración, que es la constante comunicación que tenemos con Él. Amén.
Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios. Padre amado, que estamos en tu presencia para darte la honra y la gloria a ti, oh Rey Celestial. Te doy gracias por mis hermanos, te doy gracias por la palabra que hoy nos dices, porque sabemos que tu protección es toda y en todo momento y en todo lugar. Gracias infinitas, Señor, por tu protección. Gracias porque hasta hoy nos has traído con fe, con amor, con esperanza. Gracias por todas las familias de las células, Señor. Bendice a cada uno, Señor, y llévanos de tu mano, Señor, porque sabemos que mientras caminamos por dificultades y por tantas necesidades, tú nunca nos sueltas y nos llevas cargado con ese amor incondicional. Te amamos, te adoramos y te glorificamos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios me les bendiga. Les amo.